La civilización egipcia floreció a orillas del río Nilo, un río sagrado que sangraba a través de la tierra árida y dividía el mundo entre la vida y la muerte, antes de que los dioses se fundieran en piedra y los nombres de los reyes se escribieran en la eternidad. El Imperio Egipcio, una civilización fascinante de la historia de la humanidad. Aunque el valle del Nilo es fértil y generoso, su caudal no es predecible. Sus crecidas periódicas inundaban las tierras bajas, dejando tras de sí un manto de limo que fertilizaba el suelo, permitía el cultivo y alimentaba a las poblaciones. Sin embargo, estas crecidas no eran un bien recibido. A veces la furia del río era implacable. Para los egipcios, el Nilo era un dios vivo, un dios que se comportaba como un capricho de niño, que traía prosperidad, pero también arrasaba con todo a su paso. Esas inundaciones repentinas que alteraban el curso de la vida en el valle del Nilo exigían un control preciso. No podían permitirse inundaciones descontroladas ni sequías que perjudicaran los cultivos. El Nilo era un dios impredecible. Los primeros habitantes del Valle del Nilo fueron nómadas. Seguían al ganado a lo largo de las orillas del río. Vivían en chozas rudimentarias, cazaban animales, pescaban en el Nilo y recogían frutos. A medida que el sol se ponía en el horizonte, reunían a sus familias y adoraban al dios del Nilo, pidiendo piedad y protección. Con el tiempo, los nómadas se instalaron en las orillas del Nilo. Crearon aldeas junto al río y domesticaron animales, ganaderos y agricultores. Aprendieron a sembrar y cosechar los campos. También aprendieron a contar las estrellas, a interpretar los ciclos de la luna y a leer las señales del Nilo, estudiando sus crecidas, observando las aves migratorias y los movimientos de las constelaciones. Aprender a predecir las inundaciones les permitió planificar su vida y cultivar la tierra de manera eficiente. Con el avance de la civilización, los aldeanos se organizaron, crearon asentamientos, fortificaron las aldeas y establecieron un gobierno local. La evolución de la civilización egipcia no fue un proceso uniforme. Hubo cambios graduales, innovaciones y revoluciones. Los egipcios evolucionaron a lo largo de miles de años, dejando tras de sí una rica herencia cultural, social, religiosa, política, económica y artística. Los egipcios no fueron un pueblo homogéneo. Tuvieron contacto con otras culturas, comerciaron, intercambiaron ideas y adoptaron elementos ajenos. A pesar de las influencias externas, mantuvieron su identidad cultural a lo largo de milenios. Aunque el antiguo Egipto es un tema clásico de estudio, no deja de ser una civilización fascinante, un crisol de culturas, razas y lenguas. El antiguo Egipto fue un crisol de culturas, razas y lenguas. Los egipcios se caracterizaron por su originalidad, creatividad y capacidad de adaptación. A finales del periodo predinástico, hacia el 3100 a.C., los primeros reyes unificaron el Alto y el Bajo Egipto. Habían nacido la primera dinastía, y con ella un nuevo orden centralizado, poderoso y divino. Los gobernantes ya no eran solo hombres, eran dioses vivientes. Y un dios exige monumentos a la altura de su eternidad. Las primeras tumbas reales eran mastabas, estructuras rectangulares de piedra o ladrillos de adobe. Simples y horizontales, pero el deseo de eternidad ya era inmenso. Para la alma egipcia, vivir después de la muerte era más importante que la vida misma. Y cuanto más grande era la morada eterna, mayor era la posibilidad de ser recordado. Fue de este deseo, casi divino, que nació la idea de construir algo más grande, algo que tocara el cielo. El propósito de Imhotep era crear un monumento grandioso, majestuoso y duradero que reflejara la divinidad del faraón y su ascenso a la categoría de Dios. El complejo de Saqqara, obra maestra de Imhotep,
consistía en una serie de estructuras piramidales escalonadas que ascendían una encima de otra. La pirámide escalonada era un símbolo de ascensión, representando la subida del faraón a los cielos y su unión con los dioses. La arquitectura egipcia no se limitaba a ser un simple refugio contra los elementos, era una expresión de poder, de fe y de la búsqueda de la trascendencia. Las pirámides, templos y otros monumentos no eran solo lugares de culto, eran portales a lo divino. Los egipcios creían que su tierra era un regalo de los dioses y que tenían el deber de cuidarla y protegerla. Para ellos, la agricultura no era solo una actividad económica, era una obligación moral. Los egipcios mantuvieron un equilibrio armónico con el medio ambiente durante miles de años. Se dedicaron a la irrigación, al control de inundaciones y a la conservación de especies, logrando un desarrollo sostenible. Los jeroglíficos egipcios son un sistema de escritura único y complejo que combinaba caracteres ideográficos, fonográficos y determinativos. Permitieron a los egipcios registrar eventos históricos, transmitir conocimiento, expresar creencias religiosas y contar historias. La lengua egipcia, junto con los jeroglíficos, se desarrolló a lo largo de milenios, evolucionando y adaptándose a las necesidades del pueblo egipcio. Los egipcios desarrollaron un calendario solar preciso, dividido en 365 días, que consistía en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días festivos intercalados. Este calendario, basado en las fases de la luna, se utilizaba para planificar las cosechas, las inundaciones del Nilo y las celebraciones religiosas. Los egipcios fueron pioneros en astronomía, observando las constelaciones y utilizando los astros para navegar, para planificar las cosechas y para establecer su calendario. Reconocieron a las estrellas como cuerpos celestes que se repetían en el tiempo y utilizaron su posición para comprender los ciclos cósmicos. Durante el reinado de Sneferu, Egipto experimentó una revolución en la construcción de pirámides. La construcción de pirámides era una tarea monumental que requería la participación de miles de trabajadores altamente cualificados. Los arquitectos, ingenieros, matemáticos y astrónomos egipcios jugaron un papel crucial en el diseño, planificación y ejecución de estos proyectos. Los egipcios diseñaron y construyeron pirámides de diferentes formas y tamaños, desde las pirámides escalonadas de Djoser hasta las pirámides de lados lisos, como la Gran Pirámide de Giza. El antiguo Egipto fue un lugar de comercio y diplomacia, manteniendo relaciones con Mesopotamia, el Cercano Oriente y el Mediterráneo. Los egipcios comerciaban con productos como el lino, el papel, el perfume, el oro y las joyas. El antiguo Egipto fue un ejemplo de organización social. Tenía una jerarquía social estratificada que incluía al faraón, a la realeza, a los nomarcas, a los altos funcionarios, a los sacerdotes, a los artesanos y a los campesinos. El antiguo Egipto produjo algunos de los personajes más importantes y reconocidos de la historia, como Cleopatra, Tutankamón, Ramsés el Grande y Akenatón. La historia de las pirámides, sus misterios y sus enigmas nos han acompañado a lo largo de milenios. Estos monumentos erigidos en el antiguo Egipto continúan dando que hablar siglos después de su construcción. En esta ocasión, vamos a realizar un viaje en el tiempo y descubrir cómo se construyó la primera pirámide, un misterio resuelto. El secreto no era solo la ambición, estaba en el método. No se trataba solo de alcanzar las estrellas, era cómo llegar a ellas. Los planos estaban en las rampas internas y externas, sistemas de contrapeso, albañiles organizados en turnos, con herramientas sencillas y una fe inquebrantable.
Miles de bloques, cada uno cortado, posicionado, inspeccionado. Era la danza de la eternidad. Mientras los hombres de Snefru aprendían a domar el Nilo y a tallar en piedra, en el corazón del Cairo, en el sitio que los griegos llamarían Elice, se alzaba una montaña artificial. Su nombre, en honor al dios del viento, Shu, donde el viento soplaba a través de las grietas de las rocas. Allí, sin grandes recursos, se comenzó a experimentar con la construcción de pirámides. De ahí salió el primer modelo de un nuevo arte, un pequeño monumento piramidal, 55 metros, 35.000 bloques. Era el comienzo de algo sin precedentes en la historia, una nueva forma de concebir el sepulcro de un rey. Un paso previo, una búsqueda de equilibrio, formas, métodos, para hallar la esencia de lo que estaba por venir. No fue fácil. La siguiente pirámide, Bent, Pierre, curva, fue un intento de corrección. Se agrandaron las dimensiones, 60 metros, 40.000 bloques. Pero una falla en la construcción obligó a reconstruirla. En el proceso se descubrió una solución. Las cámaras interiores, con techos en forma de ojiva, distribuyó el peso y evitó colapsos. El descubrimiento unió dos saberes, la práctica y la teoría. Fusionó el arte, el cálculo y la espiritualidad. La tercera pirámide, Red, fue la culminación de estos aprendizajes. Ya no era un simple mausoleo, era una máquina simbólica. Cada centímetro tenía una función ritual. 75 metros, 80.000 bloques, sentó las bases para lo que estaba por venir. Las pirámides de Snefru se convirtieron en modelos de lo que estaba por venir. El primero, un pequeño prototipo. El segundo, un acercamiento. El tercero, la clave de la eternidad. Snefru, el escultor, el que con inteligencia y audacia resolvió problemas de ingeniería, dejando una huella indeleble en la historia. El conocimiento no se perdió. El secreto se transmitió de maestro a alumno, de escriba a arquitecto, de albañil a cantero. Dejó el legado para el próximo gobernante, para un joven príncipe llamado Keops, erigido con un grado de precisión nunca antes alcanzado. La técnica se perfeccionó. La planificación, el transporte, la precisión en el corte de las piedras, la organización del trabajo, demostraron que se había descubierto la forma definitiva. La pirámide de Keops, el apogeo, el clímax de un sistema milenario, el monumento funerario más grande de la historia de la humanidad, no se limitó a expandir el imperio. Él dejó grabado en piedra el concepto mismo de la eternidad y dejó como legado un proyecto que su hijo elevaría a la perfección. En la próxima generación, en las arenas de Giza, lo imposible tomaría forma. La gran pirámide, el sueño de la eternidad. Se alza una presencia colosal. No es solo una tumba, no es solo un monumento, es un enigma de piedra. En las arenas de Giza, el viento del desierto susurra historias milenarias. El cielo estrellado se refleja en los ojos de un joven faraón, Keops, hijo de Sneferu, heredero del poder y de un legado. El tiempo de las pirámides ha llegado. Confiado en su poder, organiza su propio reino. Los ejércitos marchan firmes. Los escribas registran con precisión los ingresos del reino. Los artesanos esculpen obras maestras. En las paredes de Tura y Medum, el faraón observa el trabajo de sus antepasados, las pirámides de Sne. Proyecta su sombra en la arena, observando, aprendiendo. El destino del imperio descansa en sus hombros, la expansión, la organización, el orden, la estabilidad. Todo está bajo su mirada. La prosperidad del reino se extiende. Alejandría se convierte en un crisol de culturas. Las riquezas fluyen a través de las rutas del Mar Rojo. Los peregrinos traen sabiduría de Oriente. Keops aspira a la grandeza, a una grandeza que trascienda el tiempo. Su mirada está en las estrellas.
suspirando por la inmortalidad. Su arquitecto Geminú observa a su señor. Su mente calcula, diseña, proyecta. Es el cerebro detrás del sueño del faraón. Su espíritu se eleva en la geometría, se proyecta en el plano. Su pluma traza líneas, figuras geométricas, perfecta armonía. Diseña la estructura de piedra que desafiará al tiempo. Los bloques de piedra se cortan en perfectas caras. La base es un cubo perfecto, 230 metros. El perímetro, 660. La altura, 147 metros. Majestuosa presencia. Es la cima de la ingeniería egipcia, la cumbre de un arte milenario. La unión de la tierra y el cielo. El faraón Cambi, hijo de Sneferu, se prepara para su viaje eterno. Las riquezas del reino fluyen hacia su última morada. Joyas, oro, provisiones, todo para acompañar al faraón en su viaje. Un ejército de canteros, arquitectos, ingenieros, escribas, artesanos, 20.000 manos trabajan. Cientos de años, 2,5 millones de bloques, 230 metros de lado, 147 metros de alto. La piedra caliza, el granito, diorita, basalto, vástago, alabastro, todos dan testimonio de un ideal. Aquellas montañas de piedra que parecían imposibles, las primeras pirámides, se habían convertido en una realidad. Y ahora, en las arenas de Giza, bajo el cielo estrellado, se alzaba una montaña de piedra de proporciones colosales. El corazón de Keops late con la fuerza de un león. Su mirada desafía al horizonte. Es la expresión de un ideal, la voluntad de un pueblo, el deseo de trascender. La mano de Geminofi dibuja una imagen en el cielo. La pirámide se yergue en el horizonte. Es un portal hacia el cielo. Keops asciende en su interior, escalando la montaña de piedra. Su viaje hacia las estrellas comienza en el subsuelo de Giza. La cámara del sarcófago, austera, desnuda, sin decoración, sin tesoros. Un espacio circular revestido de granito pulido, 10 metros de diámetro. Del techo cuelga una abertura, una ventana al cielo. La cámara de acceso, un vestíbulo de 34 metros cuadrados. Su techo, una bóveda estrellada. Desde el suelo, una rampa gira en espiral ascendiendo. La cámara principal, un corredor de 59 metros, ancho, alto, majestuoso, rematado en una cripta. El eje central de la pirámide, el eje del mundo. El corredor conduce a una cámara cruciforme, 34 metros de lado. Su techo, una cúpula celeste, una abertura circular, el ojo del cielo, remate de Keops, 22 metros de alto. Sus muros están tallados con jeroglíficos que narran la ascensión del faraón hacia el cielo. Los bloques, símbolos de poder, 2,5 millones de bloques, 2,5 kilos cada uno, transportados de Tura a Keops. Un viaje de 20 kilómetros, 20 viajes diarios. 2,5 millones de viajes, 2,5 toneladas de peso. Sin poleas, sin máquinas, sin carros, sin ganchos, con rams, palancas, rampas, cuerdas. Palanca, compás, brújula, plumillas, arado, asada, cincel, cincelador, gubia, lija, carpintero, cantero, picapedras. El arado marca en la tierra, el cincel desgaja la piedra. La mano humana, precisa y paciente, talla las aristas. El plano describe la forma, la brújula señala el norte, el compás dibuja círculos, la plumilla traza líneas, rampas, 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 compás, brújula, plumillas, rampas. En el corazón de Giza, los oficios se funden en un solo propósito: construir. La pirámide, la herramienta, define el espacio. El compás, la brújula, el nivel, la plomada, el mango, el codastelo, el pie de carpincho, el prisma. La precisión se imprime en cada bloque. La piedra, material noble, es transportada, elevada, colocada. La fuerza se une a la precisión. Los bloques se alzan, se ajustan, se unen, se levantan, se consolida. La piedra, testigo mudo del trabajo, registra el esfuerzo, guarda el saber. La pirámide se erige, se expande, se eleva. Un monumento de piedra, un sueño de eternidad. 20.000 obreros, 20.000 sueños.
El faraón Keops, símbolo de un reino unido, su nombre es el principio y el fin. Khufu, la unión, el principio, el fin, el punto de partida, el destino. El tiempo fluye, las estaciones cambian, el río inunda y retrocede, el trabajo continúa. Las estrellas guían al faraón. Su nombre se graba en la piedra, Keops, su imagen en el cielo, la pirámide, su tumba, su legado, su viaje eterno. Los obreros descansan, los artistas pintan, los músicos tocan, los bailarines bailan. La vida fluye en el campamento, el trabajo, la fiesta. La música acompasa el movimiento. La danza celebra el esfuerzo. La pintura adorna el lienzo. El arte florece en el campamento. El trabajo rinde frutos. La pirámide avanza, se consolida, se corona. La piedra se convierte en monumento, el sueño del faraón, su viaje a las estrellas, su nombre en la eternidad. La pirámide de Keops, la cumbre de un arte milenario, la unión del cielo y la tierra. Hoy, en las arenas de Giza, el viento del desierto susurra su historia. El cielo estrellado refleja su grandeza, la pirámide de Keops, un enigma de piedra, un sueño de eternidad. Y en el silencio del desierto, una pregunta. ¿Duremos tanto como las piedras de Giza?